Muy buenos días, iglesia. Dios los bendiga a todos. Muy bien. Estamos en la mitad, tal vez un poco menos, un poco más avanzados, perdón. En esta serie, En la Tierra, Paz. Este es el cuarto mensaje. Y el título del mensaje de hoy es En el corazón, paz. En el corazón, paz. Cuando piensas en la paz de Dios, ¿qué imaginas? Paz de Dios. Quizás algunos lo primero que visualizan es una paz mundial tipo reina de belleza, es decir, el fin de los conflictos entre todas las naciones, la reconciliación de las familias y las sociedades en un mundo lleno de tolerancia y armonía. Pues en otras palabras, es como si se pensara, y muchas personas piensan así, que la paz de Dios es para toda la humanidad. Pero esa idea no proviene realmente de Dios. Esa idea realmente proviene del mundo, porque es el mundo el que promueve la idea de un tipo de paz en el que cada uno vive como le place, a su manera, y aún así todos convivan armoniosamente, ¿sí o no? Esa es la paz que este mundo promueve y busca. ¿Cuál es el problema con ese pensamiento? ¿Cuál es el problema con la idea de pensar que la paz que necesitamos es en la que cada uno pueda vivir como quiera y aún así vivamos armoniosamente? El problema con ese pensamiento es que no hay una relación existente entre la paz y el pecado. No hay relación. ¿Cómo así? Esta forma de pensamiento nos transmite la idea de que el pecado no tiene nada que ver con la paz. Es decir, yo puedo pecar como quiera y estar en paz. Eso es lo que este mundo quiere. Pero la verdad es que el pecado y la paz están íntimamente relacionados. Es decir, si hay algo que pueda robarle la paz a alguien, es el pecado. El pecado y sus consecuencias. Eso es lo principal que nos destruye la vida y que nos quita la paz, el pecado. Donde sea que haya pecado hay heridas. Donde sea que haya pecado hay ofensas, hay dolor, hay rencores. Donde sea que haya pecado hay remordimiento, ¿sí o no? Y un casi infinito etcétera. Es decir, el pecado es prácticamente todo lo contrario a la paz. Cuando tú te pones a pensar en tu vida, quizás los momentos más angustiosos han sido siempre como consecuencia de decisiones equivocadas, de pecado. Entonces la idea de que pueda haber paz entre todos nosotros cuando cada cual peca a su manera es sencillamente imposible. Es una mentira, esa es una idea falsa. La idea de la paz mundial es una idea falsa, es un engaño. Eso no existe, es una utopía. Porque siempre que una persona se sienta libre de pecar, a alguien le va a hacer daño. A alguien le va a robar la paz. Entonces lo único que realmente persigue esta idea de la paz mundial, sin un cambio de los corazones, lo único que persigue esa idea es ese pensamiento, ese deseo malvado de que cada uno puede pecar como quiera sin que nadie se entrometa ni le estorbe. Pero la verdad es que eso tampoco va a suceder. Tu pecado siempre le va a hacer daño a alguien y alguien se va a oponer a tu pecado, siempre. Así como tú en algún momento te vas a oponer al pecado de alguien. Es así de sencillo, o sea, no puede haber paz de Dios en todo un mundo
así. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que entonces la paz de Dios no es para todo el mundo. La pregunta para empezar este mensaje es, entonces, ¿cuál es la paz de Dios? ¿Para quiénes es? ¿Y cómo puedo yo experimentarla? De eso vamos a hablar hoy. Les quiero pedir que oremos y pidamos a Dios que nos ilumine. Dios de paz, príncipe de paz, tú eres nuestro Dios y todos nosotros necesitamos tu paz. La paz que dice tu palabra que sobrepasa todo entendimiento. La paz que guarda nuestros corazones, cada uno según su edad, según su vida, según sus experiencias, ha vivido diferentes tipos de angustias, Señor. Dolores, amarguras, pesares, remordimientos, afanes, preocupaciones. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, a decirte, Señor, enséñanos cuál es tu paz y cómo podemos experimentarla cada vez más. Por eso hoy nos disponemos para oír, tomar nota, meditar en lo que tú nos vas a hablar. Y te pedimos que aumentes nuestra fe. Ven, Espíritu Santo, y haz tu obra maravillosa en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios no es para todos. Es lo que enseña la Biblia. En Lucas capítulo 2, versículos 13 al 14, cuando los ángeles que anunciaron el nacimiento de Jesús se aparecieron a los pastores, dice así la palabra que sucedió esto. De repente junto al ángel apareció una gran multitud de ángeles del cielo y todos alababan a Dios. Alaben a Dios en los cielos. Que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Ahí está. La paz de Dios no es para todos los seres humanos, sino ¿para quiénes? Para la gente que agrada a Dios. Ahí está clarísimo. Es para ellos la paz de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que en el mundo hay gente que quiere agradar a Dios, pero también hay gente que no quiere agradar a Dios. O hay gente que dice querer agradar a Dios, pero toma constantemente decisiones voluntaria y conscientemente que no agradan a Dios. Las personas que no quieren agradar a Dios se van a distinguir por algo, y es que en algún punto o varios puntos de su vida o en circunstancias de su vida se van a molestar contra Jesús, se van a oponer a Jesús. ¿Por qué? Porque en sus corazones no quieren agradar a Dios. Se van a resistir a Jesús porque no quieren agradar a Dios. Así es ahora y así fue hace 2000 años. Cuando Jesús nació, un hombre justo llamado Simeón fue al templo y profetizó este conflicto cuando recibió a Jesús en sus brazos. En Lucas 2, 34 al 35, Simeón bendijo a José, a María y a Jesús y le dijo a María lo siguiente: Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. ¿Lo puedes ver? Muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Acá hay algo importantísimo y es cómo se revela si yo quiero agradar o no a Dios. Porque si se nos preguntara a muchos seres humanos, ¿usted quiere agradar a Dios? Todos dirían que sí, o por lo menos todos los que dicen creer en Dios, ¿cierto? Pero mire que acá hay algo, acá hay una revelación tremenda, y es que
¿Cómo sé yo si realmente quiero agradar a Dios? Con mi actitud hacia Jesús, de decirle sí, Señor, o de hacerle un quite. No tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que. Si yo tengo excusas, oposiciones, lo que sea que me lleve a evitar a Jesús, a aplazar mi obediencia a Jesús, significa que yo no quiero agradar a Dios. Y si no quiero agradar a Dios, no voy a poder experimentar la paz de Dios. Pero en este pasaje entonces nos damos cuenta que no hay paz de Dios para todos, ¿sí o no? Porque dice que algunos serán castigados. ¿Qué significa esto? Que las personas que se deleitan con el pecado, las personas que prefieren la oscuridad, no experimentarán la paz. No hay paz para ellos. No la hay. Jesús es absolutamente insuficiente, insatisfactorio e indeseable para todo aquel que ame más el pecado, para todo aquel que ame más este mundo. Verá a Jesús como poca cosa. Entonces, en mayor o menor grado, este tipo de personas que aman el pecado, que aman el mundo, van a estar siempre en contra de Dios. Entonces, ¿para ellos habrá paz de Dios? No, sencillamente no. No es posible. ¿Qué habrá para ellos, según la palabra? Juicio, castigo. Entonces, ¿para quiénes sí habrá paz? ¿Qué es lo que nos dice el pasaje que leímos al comienzo? Para los que, ¿qué? Agradan a Dios. Para ellos sí hay paz. Pero entonces nos preguntamos, ¿y quiénes son los que agradan a Dios? ¿Quiénes son los que agradan a Dios? La respuesta es sencilla. Los que creen en Él. Los que creen en Jesús son los que lo agradan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ves? O sea que con fe es posible agradar a Dios. Los que son de fe, los que creen en Jesús, agradan a Dios. Y si agradan a Dios, la paz de Dios es para ellos. ¿Amén? Amén. Bien, eso de que sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice la palabra, ¿no? Ustedes lo pueden leer en sus casas en Hebreos 11:6, pero básicamente es eso. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Si vives apartado de una vida de fe, solo conseguirás desagradar a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. A Dios no le gusta que no confiemos en Él. Entonces necesitamos entender esto de tener fe en Jesús. Necesitamos entender esto de creer en Jesús. Porque por lo general creer en Jesús no significa lo que la mayoría de gente piensa. ¿Sí? La paz de Dios es para los que creen en Jesús. Sí, es cierto. Pero ¿quiénes creen realmente en Él? ¿Qué es creer realmente en Él? ¿O qué distingue a alguien que cree realmente en Él? ¿Sabes qué? Esta cosa, seguirlo obedientemente. El que cree en Jesús lo sigue obedientemente. Por ejemplo, si una persona dice, yo soy seguidor de Hitler, pero está casado con una judía y su mejor amigo es de raza negra, ¿es seguidor de Hitler? No, así él lo diga. Entonces, con que una persona diga yo creo en Jesús, no necesariamente está creyendo en Jesús a menos que lo siga obedientemente. La marca de que yo estoy creyendo en Jesús es que lo estoy siguiendo obedientemente. Tú sabes que tu fe en Jesús es verdadera cuando lo estás siguiendo obedientemente. Y la paz de Dios, si quieres anotar eso, la paz de Dios es para los que siguen a Jesús
obedientemente, porque confían en Él. Si se dan cuenta cómo lo vamos desglosando, ¿no? Primero dijimos que la paz de Dios es para los que lo agradan, porque es lo que dice la Biblia. Pero ¿quiénes son los que agradan a Dios? Pues los que creen en Él. Pero ¿quiénes son los que creen en Él? Los que lo siguen obedientemente. Entonces la paz de Dios es para los que siguen a Jesús obedientemente. ¿Por qué? Porque confían, han demostrado que confían en Él. Entonces así lo expresamos porque no se trata de creer en Él religiosamente. Sí, yo creo en Jesús. No, no es creer en Él religiosamente, sino confiar en Él entrañablemente. Confiar en Él por lo que Él es. Confiar en Él por lo que Él ha dicho. Confiar en Él por lo que Él ha hecho. Confiar en Él por lo que Él ha prometido que hará. Eso es creer realmente en Jesús. Y para ellos es la paz de Dios. Jesús dijo en Juan 14:27 estas palabras maravillosas que todos nosotros conocemos, o por lo menos la mayoría de nosotros, dice así. Estas son palabras de Jesús. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Aquí hay un hilo de verdades tremendísimas en estas palabras de Jesús. Y yo quiero pedirte que las consideres. Si te das cuenta, según estas palabras, vemos, número uno, que Jesús tiene poder y autoridad para dar paz. ¿Sí o no? Jesús tiene poder y autoridad para dar paz. El momento en el que Él quiere dar paz, la da, punto. Nada se le opone. Pero ¿a quiénes se la da? Si tú conoces el contexto de este capítulo, ¿a quiénes le está diciendo Jesús que les va a dar paz? A sus discípulos, a los que lo siguen. Él no está aquí parando en el templo frente a todo el mundo diciéndole les doy mi paz, no. Él le da su paz a sus discípulos, es decir, a los que lo siguen obedientemente, no a todo el mundo. ¿Qué más podemos ver aquí? En tercer lugar, que les da su propia paz, no la paz que desea este mundo. De nuevo, ¿cuál es la paz que desea este mundo? La paz en la que cada uno de nosotros viva como quiera y aún así estemos en paz unos con otros, armoniosamente. Como dice el dicho, vive y deja vivir. ¿Sí? Esa no es la paz que da Jesús. Porque es la paz que se desea en este mundo, pero esa no es la paz que desea, que Jesús da. ¿Cuál es la paz que Jesús da? Una paz que vence toda circunstancia. Es decir, una paz que no tiene nada que ver con las circunstancias. Esa es la paz que da Jesús. Tú dices, ay Señor, es que si yo saliera de estas deudas, tendría tanta paz. Es que Señor, si yo tuviera una mejor salud, tendría tanta paz. Es que Señor, si mi familia fuera restaurada, tendría tanta paz. Es que si mi mujer cambiara, es que si mis hijos cambiaran, es que si circunstancias, tendría tanta paz, Señor. Pues tú deseas es la paz de este mundo. Una paz basada en circunstancias. Pero Jesús nos da una paz que va más allá de las circunstancias. Porque miren lo que está diciendo ahí. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. Y les dice a continuación, no se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Circunstancias feas. Vienen circunstancias duras para sus discípulos y Él les dice, no importa, ustedes tendrán mi paz. Esto es una paz diferente. Esto es una paz superior. Porque no depende de lo que tenga o no tenga. Porque sabes que lo que tenga o no tenga, lo puedo tener o no tener. Es decir, todo me puede ser quitado. Mi esposa, mi hija,
me puede ser quitada. Mi casa, mis bienes, mi empresa, mi ministerio, todo me puede ser quitado. Pero no la paz de Jesús si Él decide dármela. Amén. Entonces yo no puedo pretender descansar en una paz basada en circunstancias. Porque entonces el día que las pierda, otra vez me desplomo. La paz de Jesús es diferente. Está por encima de las circunstancias, no depende de las circunstancias. Entonces, quiero pedirte que no queramos ser, no pretendamos ser como animales de zoológico. ¿Cómo así? Los animales salvajes, ¿para qué fueron creados? Para explorar, ¿sí o no? Para correr, para volar, para cazar, para huir, para pelear, para sobrevivir. Esa es la vida silvestre. Pero un animal en un zoológico, ¿cómo es? Ahí en su celda. ¿Cierto? Ahí en su celda. Todos los días pasa lo mismo. Y ahí está él, seguro. No tiene que ir a cazar. No enfrenta ningún peligro. Nadie lo va a cazar. Siempre llega un señor, le da comida. Todos los días igual. Esa es la vida de un animal de un zoológico. Es demasiado segura. Demasiado predecible. Y nosotros muchas veces como cristianos quisiéramos eso. Señor, ojalá mi vida fuera de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, todo bien, sin problemas, sin conflictos, sin nada, y que tú me bendigas y todo salga bien. Como animalitos de zoológico. Y el llamado al cristianismo no es ese estilo de vida, hermanos. El llamado al cristianismo es una vida de riesgo. Es una vida de acción. Es una vida de cambio. Es una vida de cosas inesperadas. Esa es la vida cristiana. Y para vivir esa vida cristiana necesitamos la paz de Cristo. Sin la paz de Cristo esto no se podría. Entonces no pretendamos pensar que cuando hablamos de Señor, yo quisiera conocer tu paz, es una vida donde no hay conflicto. ¿Será que en la vida cristiana habrá oposición? ¿Ustedes qué creen? Obvio. ¿Será que va a haber conflicto? Así es, pero sobre todas las cosas tendremos la paz del Señor. Entonces hablemos un poquito del conflicto que crea Jesús. Si me quieren acompañar a Mateo 10, 34 al 39. Parece que tenemos problemas en pantalla, pero lo puedes buscar en tu Biblia, lo voy a leer en la versión PDT. Y presta mucha atención a esto. Mateo 10 del 34 al 39. Dice así: no crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. Estas son palabras de Jesús. Sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá. La hija estará en contra de su mamá. La nuera estará en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida, la perderá. Pero el que dé su vida por mí, la encontrará. Amén. Yo no sé si es que el televisor está apagado. Pues, ¿está prendido o apagado? Ok. Bueno, listo. Intentemos estar muy atentos, por favor. Recuerden que, aunque el televisor es una gran ayuda, no podemos depender de esto. Escuchemos con atención.
Jesús no vino a traer paz, sino desacuerdo, y a causar divisiones en la familia. Uno dice, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Luego Jesús no es el príncipe de paz. Claro, Jesús es el príncipe de paz. De hecho, Jesús vino a reconciliarnos con Dios. Jesús vino para que tuviéramos paz con el Padre. Eso es maravilloso. Pero entonces, ¿cómo se reconcilia eso con esto? ¿Será que es que a Jesús le gusta ver a las familias agarradas? ¿Será que es que a Jesús le gusta ver que andemos en guerra unos con otros? No. Cuando Él dice que Él no ha venido a traer paz, sino a traer conflicto, a lo que se refiere es que obviamente toda persona que no quiera conocer la verdad, toda persona que no quiera agradar a Dios, se opondrá a Jesús. Y eso va a suceder incluso en las casas. Él no se complace en el conflicto, pero las personas aman más las tinieblas que la luz. Bien. Ahora, yo no quiero que tú de pronto estés pensando, no lo sé, pero digamos que en tu casa tú estás agarrado con todo el mundo. Y tú dices, con razón estoy agarrado con todo el mundo porque Jesús está conmigo. No te confundas, no te confundas. Porque muchas veces los cristianos cometen el gravísimo error, de que empiezan a seguir al Señor y se empiezan a dar cuenta de que muchas cosas no estaban nada bien, y en vez de ocuparse en sí mismos, empiezan a ver los pecados a los demás de su casa. Y empiezan a señalar, es que usted esto, es que usted esto, es que usted esto. Y ahora andan agarrados porque tú te les volviste la piedra en el zapato a ellos. Y no haces sino señalarles sus errores, sus conflictos, sus defectos, etc. Y tú no estás ocupado cambiando tú, sino que estás deseando que ellos cambien. Obviamente ahí va a haber guerra, pero esa no es la guerra de la que está hablando Jesús. Jesús no está hablando de una guerra, de un conflicto por diferencias de carácter. Aquí. Jesús está hablando de un conflicto por diferencia de lealtades. Eso es muy diferente. En otras palabras, cuando en una casa una persona decide ser leal a Jesús y los otros no, ahí va a haber guerra. Punto. Ahí va a haber guerra en esa casa. Y de esa es la guerra a la que él se refiere. ¿Por qué? Jesús dijo en este versículo, en este pasaje que acabamos de leer, que quien ame algo o a alguien más que a Jesús no es digno de Jesús. ¿Lo leyeron o lo escucharon? Bien. Entonces, si alguien no es digno de Jesús, ¿tendrá la paz de Dios? No, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo obtiene la paz? Amando a Jesús más que a todo lo demás. En otras palabras, si tú amas supremamente a Jesús, tendrás la paz de Dios. ¿Quieres la paz de Dios en tu casa? ¿Quieres la paz de Dios en tu familia? Entonces, ¿sabes qué necesitas? Ayudar a tus familiares a amar a Jesús. Necesitas enseñarle a tus familiares quién es Jesús para que ellos lo conozcan y al conocerlo se enamoren y cuando se enamoren tendrán paz. Entonces esa idea de que es que voy a ir a evangelizar a mi casa y es usted pecador, usted esto, usted esto, usted esto. No, ahí estás haciendo lo mismo que los fariseos se la pasaban haciendo en Israel. Lo que tú necesitas es darles a conocer a Jesús. Y a Jesús se lo das a conocer con la palabra y con tu vida. Bien. Jesús también dijo lo siguiente: el que no acepta su cruz y me sigue, no merece ser contado entre mis seguidores o entre mis discípulos. Bien. Si alguien no merece ser contado entre los seguidores de Jesús,
¿tendrá la paz de Dios? No. Por lo tanto, el que ama a Jesús va a ser una persona que toma la decisión de aceptar su cruz y seguirlo. Y eso le va a producir paz, porque va a seguir a Jesús obedientemente. ¿Qué más dijo Jesús? El que se aferra a su vida la perderá. Si alguien pierde la vida, ¿va a tener paz de Dios? No. Entonces, la persona que ama a Jesús supremamente, acepta su cruz, lo sigue obedientemente y le va a dar su vida a Jesús. ¿Sí? Y como resultado encontrará la verdadera vida. Y en la verdadera vida está la paz de Dios. Pero para que todo esto suceda es necesaria la fe. Para que todo esto suceda es necesaria la confianza en Jesús. ¿Cuál es la relación entre la fe y la paz de Dios? ¿Cuál es la relación entre la fe y la paz de Dios? Levanten la mano los que fueron hijos del diablo. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿no? Pero ¿cómo pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios? Por la fe en Jesús. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que los que recibieron a Jesús, los que creyeron en su nombre, les fue dado el derecho de ser hijos de Dios. En ese momento se hicieron hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creyeron en Jesús. ¿Bien? ¿Y ellos, los hijos de Dios, se van a perder? No. ¿Por qué? Porque creen en Jesús. Y como creen en Jesús, ¿qué tienen? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ves? Por la fe en Jesús dejé de ser hijo del diablo, me convertí en hijo de Dios. Por la fe en Jesús ya no me voy a perder, sino que ahora tengo vida eterna. ¿Será que hay más paz siendo hijo de Dios o siendo hijo del diablo? O sea que cuando creo y me convierto en hijo de Dios va a venir paz. ¿Hay más paz estando condenado o teniendo vida eterna? Teniendo vida eterna. ¿Y cómo obtuve vida eterna? Creyendo en Jesús. ¿Ves la conexión entre la fe y la paz? Esa es la obra del Señor en nosotros. Él nos da un nuevo nacimiento, una nueva vida, y en esa nueva vida el aire que respiramos se llama fe. La vida cristiana se vive por fe. Así como para el pez su ambiente es el agua, para el cristiano su ambiente es la fe. Si tú coges un pez y lo sacas del agua, ¿qué va a pasar con él? Se va a morir. Si tú como cristiano quieres vivir una vida sin fe, no vas a poder, te vas a morir igual. La paz de Dios entonces se empieza a experimentar cuando habiéndonos convertido en hijos de Dios empezamos a confiar en Jesús. Desde el momento en que yo soy hijo de Dios empecé a experimentar paz, pero no he experimentado la paz de Dios a plenitud, ¿cierto? Nosotros hemos tenido momentos de muchas angustias, preocupaciones, siendo cristianos. A todos nos ha pasado. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo hoy? Que en la medida de que tú confíes más en Jesús, vas a experimentar más la paz de Dios. Entonces, ¿por qué no coges al que tienes a tu lado y le dices, confía en Jesús y tendrás la paz de Dios? Lo que más puede angustiar la vida de una persona es el peso del pecado, las consecuencias del pecado. El pecado hace cosas horribles, el pecado es lo que lo lleva a uno a llorar y decir, ¿por qué si pudiera retroceder el tiempo? Si pudiera haber hecho algo diferente, ¿por qué no escuché?
¿Cómo es tu vida de oración? ¿Es íntima, es agradable, es profunda? ¿O es una cosa que tú como que no disfrutas? Quiero decirte algo, muchas veces la vida de oración es entorpecida porque sentimos una acusación en nuestro corazón por pecados que hemos cometido, porque sentimos que Dios como que está lejos por nuestros pecados, nos sentimos culpables, porque muchas veces no soñamos con hacer algo grande para Dios, sino que lo único que queremos es estar ahí en paz, que tenga plata y que tenga salud, trabajo y ya. Porque nos contentamos con tan poco, porque creemos que no podemos hacer algo grande para Dios, porque creemos que somos poca cosa por lo que hemos hecho con nuestras vidas. Y Satanás es un profesional condenando, acusando, para que nosotros nos mantengamos lejos de Dios. Pero ¿sabes qué trae una verdadera paz? Saber que un pecador tan terrible como yo ha sido perdonado. Amén. Eso es maravilloso. Colosenses 2:13 dice lo siguiente: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos los pecados. Dios te ha dado vida junto con Cristo y te ha perdonado todos tus pecados. Ahora, uno puede decir amén, yo te puedo preguntar, ¿tú crees que Dios te ha perdonado todos tus pecados? Y tú puedes decir sí. O alguno de pronto podría decir, pues espero que así sea, ¿cierto? Entender esto aquí en la cabecita es una cosa, pero experimentarlo es otra. Es decir, tener la certeza plena de que tú has sido plena, completa y absolutamente perdonado por todos tus pecados, marca una diferencia en la vida de alguien. Y si tú quieres llegar ahí, eso es solo posible por la fe. La Biblia dice en Romanos 1:17 que el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Todo es por fe en la vida nueva, como les he dicho, tanto que el mismo Espíritu Santo produce en nosotros su fruto, y su fruto es de fe y de paz. El Espíritu Santo produce en nosotros fe y paz. Yo quiero decirte esto. Por la fe en Cristo, tú puedes estar seguro de que Dios no tiene asuntos pendientes contigo. Yo no sé si tú seas de los que a veces piensa que Dios está ahí como, yo tengo unas contaditas. Espérese, yo sé cuándo se las voy a cobrar. O esto me pasó, esto que estoy viviendo me pasó porque Dios sabía que yo hice esto y no sé qué, Dios me las tenía ahí pendientes. Por la fe en Cristo, Dios no tiene ni un solo asunto pendiente contigo, porque te perdonó todos los pecados. Y Dios no es de los que dice, como muchos seres humanos, yo perdono pero no olvido. Un cristiano tampoco debe pensar así. Yo perdono pero no olvido. No. Por la fe en Cristo sabes que no tienes que pagar algo para ganarte el perdón de Dios. ¿Qué haces tú cuando pecas? ¿Qué pasa cuando tú pecas? ¿De repente sientes que ya no puedes orar? ¿De repente sientes que deberías esperar unos días a que se calmen las cosas para poder volver a orar? ¿Eres tú de las personas que cuando comete algún pecado, de repente quieres solucionarlo de alguna manera? Uy, no, esta semana sí me voy a conectar entonces a todas las reuniones. Y bien puntual. Porque sientes que como que tienes que hacer algo para que Dios te perdone. ¿Sabes qué significa eso? Estás queriendo hacerte merecedor del perdón de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, es una manera de decirle, no tu solución, Señor, la mía.
La verdad es esta. Cuando yo he cometido un pecado, ya la solución está dada. Y el hecho es que está dada desde hace 2000 años, en la muerte de Cristo en la cruz. Jesús es el pago por todos mis pecados. Cuando yo cometo un pecado, lo que tengo que ir es correr a mi Dios, confesarle mi pecado, pedirle a Él que me perdone y recibir el perdón que ya fue comprado por mí en la cruz de Cristo. Yo no tengo nada más que hacer, recibirlo. Punto, es un regalo. No me cuesta nada, aunque a Jesús le costó la vida. Pero yo no tengo nada que abonar para ser perdonado. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque no sirve. Porque el pago de Jesús es suficiente. Soy completamente perdonado. Completamente perdonado. No importa cuántas veces lo he hecho. No importa qué tan grave ha sido. Jesús murió por mí. La sangre de Jesús es más poderosa que mi pecado. La gracia de Dios es más grande que mi pecado. Y eso trae paz. Cuando tú pecas y quieres hacer algo y rechazar ese perdón completo en la muerte de Cristo, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Es como si tú fueras, te compraras un carro último modelo, te lo llevaras a la casa, lo parquearas y te fueras a pie. Y cogieras bus y taxi y Didi, Transmilenio y todo eso y no usaras el carro. Eso es lo que tú haces cuando con el tremendo pago de Jesucristo tú dices, no, yo pago. Mientras tú quieras pagar no vas a tener paz. Pero cuando aceptas el perdón de Dios, ahí viene la paz. El perdón de Dios es un regalo inmerecido que se recibe solo por la fe en Jesús. Amén. Amén. Entonces, si te das cuenta, esta fe de la que estamos hablando no es, cuando yo digo creo en Jesús, no puedo, es decir, nosotros utilizamos la palabra creo, ¿cierto? Creo en Jesús, pero no la podemos usar como cuando decimos creo que va a llover, ¿cierto? Cuando yo digo creo que va a llover es porque tengo una impresión, ¿sí? Como que va a llover, entonces creo que va a llover. No. Tampoco decir creo en Jesús no es la misma manera como yo debo decir creo en Dios. ¿A qué me refiero? Cuando una persona dice creo en Dios, por lo general a lo que se refiere es que acepta la idea de la existencia de un Dios. ¿Sí o no? Pero es solo eso. Acepta una idea. Yo creo en Dios, sí, acepto la idea de que Dios existe. No estamos hablando de esa creencia. ¿De qué creencia estamos hablando? De la creencia que dice, yo sé que Él me ha perdonado. Yo sé que Él me ha perdonado porque confío en que ese fue su plan, que para eso fue que vino. Que el propósito por la cual se encarnó fue para perdonarme. Entonces yo sé que soy perdonado. Y porque sé que Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Lo sé. Esa es una fe muy diferente, ¿te das cuenta? Una cosa es creer que un puente te puede sostener. Y otra cosa es ir y caminar sobre ese puente. ¿Sí o no? Sí. Solo en el caso de la persona que camina sobre el puente, esa persona está demostrando que confía en lo que cree acerca del puente. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, ¿la fe bíblica qué es? La fe bíblica es confiar en lo que creo acerca de Jesús. ¿Crees que Jesús puede dar paz? Sí. Entonces, no solo tienes que creer que Jesús puede dar paz, sino confiar en que Jesús da paz.
y dejar que eso moldee tu vida, dejar que eso afecte tu vida. Tienes una fe correcta cuando confías en el Jesucristo que revelan las Escrituras. Y es por medio de esta confianza que tú podrás experimentar cada vez más paz. La paz de Dios. Entonces el asunto no está en cuán grande o cuán pequeña es tu fe, sino más bien en quién estás confiando. Ahí es donde está el quid del asunto. El punto central del asunto. ¿En quién estás confiando tú para vivir? ¿En ti? ¿En tus fuerzas? ¿En tus capacidades? ¿Estás confiando en otra persona? ¿Estás confiando en tu trabajo? ¿Estás confiando en las circunstancias? ¿En la respuesta de alguien? ¿Estás confiando en una religión? ¿Estás confiando en una iglesia? ¿O estás confiando en Cristo? Depende de donde pongas tu confianza, la paz que vas a recibir. Entonces, cuando falles, tu paso de obediencia no es ir y mirar cómo lo solucionas con Dios. No, la solución la puso Él. Tu paso es volver a Él confiando en Jesús. Cuando falles, tu paso es volver a Él confiando en Jesús. Y lo tengo que volver a decir. Y si lo puedes anotar, cuando falles, el paso que debes dar es volver a Dios confiando en Jesús. Porque la paz de Dios es experimentada solo en la medida en que confiemos más en el Señor. Y por lo tanto le obedezcamos. ¿Por qué? De nuevo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Dios va a recompensar con paz a los que lo buscan. Amén. Amén. Romanos 15:13 dice algo maravilloso. Dice Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz. Escucha esto, por favor. El Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Ahí está. Para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quiero volverlo a leer, ya que no tenemos pantalla. El Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Cuando crees, viene sobre ti gozo y paz de Dios. ¿Te estás ahogando? ¿Te estás ahogando en algún aspecto de tu vida? ¿Hay algún área de tu vida en la que sientes que estás en alta mar, ahogándote allí? Quiero decirte esto. Dios te ha enviado un salvavidas. Y ese salvavidas es Jesucristo. Pero el que no tiene fe, ¿sabe qué hace? Apenas le cae el salvavidas al lado y dice, no, yo puedo, yo aguanto, voy a llenarme de aire y voy a flotar. ¿Sí? Eso es lo que hace el que no tiene fe. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? ¿Va a poder nadar? Sí, pero se va a agotar hasta que muera ahogado. Porque no confió en el salvavidas. Tarde o temprano se va a agotar. Pero quien se aferre al salvavidas y se mantenga aferrado al salvavidas hasta el momento en que sea rescatado, va a ser salvo. Entonces, si te aferras al salvavidas de Dios, serás salvo en todas las áreas de tu vida. Amén. Y serás salvo en el día final. Si te mantienes aferrado al salvavidas. Iglesia, no te sueltes. ¿Me estás escuchando? No te sueltes. Va a venir lluvia, va a venir sol, se van a aparecer tiburones, va a pasar de todo. No te sueltes. No te sueltes.
Esa es la fe verdadera y esa es la fe que trae paz al corazón, sin importar las circunstancias. Voy cerrando. Jesús dijo, quiero que me escuches y pienses qué tanto has confiado en Jesús hasta el día de hoy y cómo Dios quiere que confíes a partir de hoy. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Entras por Él? Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Caminas en Él? Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Lo escuchas a Él? Examínate por favor, día a día, tu día a día, ¿cómo es? Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Vives en Él? Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Lo sigues a Él para que todas las áreas de tu vida sean iluminadas? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Te alimentas de Él? Jesús dijo, yo soy el agua de vida. ¿Sacias tu sed en Él? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Te dejas guiar por Él? Jesús dijo, yo soy la vid y tú eres la rama. ¿Permaneces en Él? Jesús dijo, yo soy la resurrección. ¿Esperas en Él? Jesús es tu Salvador. ¿Te refugias en Él? Jesús es tu amigo. ¿Cultivas tu amistad con Él? Jesús es tu paz. ¿Descansarás en Él? Entender estas cosas y creer en ellas no es suficiente. Es solo el primer paso. Hacerlas marcará la diferencia. Hacerlas es lo que marcará la diferencia. Entrar por Cristo, caminar en Cristo, escuchar a Cristo, vivir en Cristo, seguir a Cristo, alimentarme de Cristo, saciarme en Cristo, dejarme guiar por Cristo, permanecer en Cristo, esperar en Cristo, refugiarme en Cristo, cultivar mi amistad con Cristo y descansar en Cristo es lo que me dará paz de Dios en mi corazón, en toda circunstancia. Amén.